Es este Padre que nos tiene aquí juntos como hermanos. A Él le debemos gratitud y ojalá puedas pensar un momento ahí, ¿tú qué resaltas de tu Padre? ¿Qué resaltas de tu Padre Celestial? En esta mañana, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la ley de la gracia y vamos a estar en el quinto mandamiento. Quinto mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a estar en dos textos esta mañana. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 12. Y esa va a ser mi introducción a la predicación, que estará basada en Efesios capítulo 6 del verso 1 al 4. Quiero que leamos los dos textos antes de comenzar. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20 versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahora vamos por favor a Efesios 6, versos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es la palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana, sabes cómo vengo, Señor. Quiero suplicarte, como es mi costumbre, por cada una de las personas que han venido en esta mañana, Señor, para que por favor, Señor, tú extiendas tu misericordia sobre ellos y tu gracia y tu bondad, y que por favor sean abiertos sus corazones y su entendimiento, Señor, y que puedan escuchar lo que tú tienes para ellos en esta mañana. Y también te ruego que tengas misericordia eterna conmigo, Señor. Por favor, te suplico que pongas las palabras en mi boca, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y me dirige, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Hemos venido hablando de los mandamientos y hasta hace 8 días estábamos mirando esos primeros 4 mandamientos que algunos han denominado como una primera tabla de la ley, en donde Dios se manifiesta al hombre mostrándole el tipo de relación que desea tener con nosotros. Este Padre nos muestra en estos 4 mandamientos cómo deberíamos amarle, cómo deberíamos acercarnos, cómo deberíamos recibirlo. Y ahora este mandamiento es el mandamiento que toca nuestras relaciones con los demás. Y la primera relación que toca es nuestra relación familiar. Entonces Dios primero trata nuestra vida espiritual con Él, los mandamientos, para poder entrenarnos, para poder afianzarnos y afirmar nuestra fe y nuestra relación, para lo que ahora significa el quinto mandamiento. Dios nos ha mostrado la autoridad real para podernos mostrar de qué manera nosotros podemos transmitir esa realidad a nuestras relaciones. Es decir, la relación con Dios Padre precede
a todas nuestras relaciones. En la reunión de parejas y les escribía lo siguiente: tu relación con tu cónyuge es directamente proporcional a tu relación con Dios. Todavía estoy esperando comentarios. Tu relación con tu cónyuge es directamente proporcional a tu relación con Dios, porque es la primera relación. Pero ahora vamos a hablar que con nuestros hijos sucede igual. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no puede ser considerado como el simple hecho de obedecer, que los hijos obedezcan en la casa. Y lo podemos ver debido a la severidad que significaba quebrantar este mandamiento. Si ustedes miran en Éxodo capítulo 21, 17, había una sentencia de pena de muerte por las actitudes y las acciones que deshonraban a los padres. Éxodo 21, 17 nos dice, por ejemplo: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Así que hay en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y Dios alargará tus días sobre la tierra. Hay un principio y un propósito para evitar esta sentencia de muerte. El primer mandamiento con promesa que dice, ahora miramos en el apóstol Pablo en Efesios: honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos años. Ahora lo vamos a mirar más profundamente. En el Levítico también, capítulo 19, verso 3, el escritor dice: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios. Lo que quería resaltar de este texto, para que no entremos en esas discusiones de que va primero o segundo, el texto dice reverenciar a su madre y a su padre. O sea, el sustantivo está al revés o contrariado al primer mandamiento. Pero lo que significa simplemente eso es que el padre y la madre tienen el mismo honor y la misma dignidad como padres. El cambio o el orden del cambio de los sustantivos no altera la honra que se le debe a ambos padres. Pero lo que sí quisiera ver es que aquí en este verso dice reverenciar o respetar. Y eso significa que la honra debida a los padres va mucho más allá de la mera obediencia. Y significa que debe haber un reconocimiento del rol de los padres como instrumentos de Dios para los hijos en la tierra. Este mandamiento nos obliga a preguntarnos cómo honramos a padre y a madre en las diferentes etapas de la vida. Porque uno podría decir que si hablamos de obediencia, tal vez los hijos pequeños y jóvenes y adolescentes que dependen de sus padres y que viven bajo su mismo techo, pues están obligados a obedecer, ¿verdad? Pero ¿qué hay de los hijos que ya han formado sus propias familias? Por eso la honra no está limitada a obedecer, sino a honrarlos. El respeto por los padres no está sujeto a cuestiones como la edad
o la independencia de los hijos. El respeto por los padres debe tener en cuenta el cuidado y la atención en una situación de necesidad. Y es algo que debe ser considerado dentro de la responsabilidad de honrar a los padres en todo tiempo, en toda circunstancia de la vida. Y es bueno que meditemos en esto, hermanos, porque muy especialmente hoy la sociedad en general le da un culto idolátrico a la etapa de la juventud y todo lo que implica alrededor de ser joven, en donde las prioridades, en donde las necesidades, pero también los caprichos y los deseos, aún pecaminosos, de jóvenes y adolescentes, se convierten o los convierten en superiores a sus propios padres. Esta es la realidad de nuestra sociedad. Y también debemos meditarlo porque hoy proliferan o abundan el desprecio y el descuido por los ancianos. Y la más terrible de todas, el deterioro del concepto de familia, que desvaloriza a los padres. El papá es un hombre, la mamá es una mujer. Es lo que Dios ha determinado desde el principio de la creación y hasta el final de la creación. Así que ese concepto que nos quieren cambiar desvaloriza lo que significa ser padres. Es latente y es preeminente que tengamos en cuenta entonces este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Gracias a Dios, cada creyente puede experimentar la protección de Dios, y al manifestar la protección de Dios y tener esa relación con el Padre de la que les estaba hablando al principio, esa comunión con el Padre es la que nos permite honrar a otros, empezando por nuestros padres y por nuestros hijos, por supuesto. En Efesios quiero resaltar 3 palabras esta mañana para hablar de honrar al padre y a la madre. Obedezcan, honren y no provoquen. Si nos podemos ir con nuestras 3 palabras, le daré gloria al Señor. Obedezcan, honren y no provoquen. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, dice el verso 1. No es una simple exhortación que podemos encontrar en una cartelera del colegio. No es simplemente un folleto que habla sobre las relaciones de padres e hijos. No es simplemente: hijos, obedezcan a sus padres. Miren lo que dice el texto: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. La clave del verso, la clave de obedecer a nuestros padres es que el mandamiento dice en el Señor. Lo que significa que tanto el padre como el hijo debiera tener claridad de los mandamientos anteriores para tener una relación de intimidad con Dios. Los hijos han de obedecer a sus padres en el nombre de Cristo. Es Él el que lo ordena, es Él el que lo pide. Eso es lo que subraya el texto. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Cómo es obedecer a nuestros padres en el Señor? No obedecemos porque esto es lo que quieren los padres, sino porque es lo que quiere
el Padre Celestial. Es lo que quiere el Señor Jesús. Esta es su responsabilidad con Cristo. El mandamiento cambia cuando yo entiendo que mi honra a mis padres no tiene que ver aún ni siquiera directamente con mi Padre, sino con mi Padre terrenal, sino con mi Padre Celestial. Si esto es así, no será imposible cumplir el deseo de pertenecerle y de reflejar su vida a través de estar dispuestos a obedecer a nuestros padres. Si tú tienes una relación de intimidad y obediencia al Señor, te será más fácil tomar las decisiones con respecto a tus padres, pues es Dios mismo quien exhorta a honrar a tus padres. Y seguramente habrá situaciones complicadas en nuestra relación con nuestros padres, pero tengan la seguridad de que serán resueltas en la medida de tu relación de intimidad con Dios, de no pasar por alto los mandamientos que ya hemos visto y que nos llevan a Él, que nos llevan a amarle y a obedecerle. Pero hay algo más en el verso. El apóstol Pablo dice inmediatamente después: porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué significa esto es justo? No lo tomes a la ligera. A veces parecemos escuchar el mandamiento o tener claridad en nuestro corazón de que debemos obedecer a nuestros padres, y al leerlo nos desentendemos de lo que verdaderamente significa. Obedecemos a nuestros padres porque esa es la forma como debemos vivir para Dios. Porque esa es la forma como Dios nos pide que nos relacionemos con nuestros padres. No es simplemente porque lo hemos hecho por tradición, porque eso ha vivido de generación en generación y que no hay ninguna razón para cambiar. No podemos apelar a la costumbre que nos ha sido enseñada. Lo que significa es que estoy de acuerdo con lo que Dios ha hecho para la humanidad, en el concepto de familia que Dios ha determinado para la humanidad, en el lugar de autoridad que Dios ha determinado para una familia. Eso es lo justo. Si haces esto, todo saldrá bien. Si te niegas, todo saldrá mal. Y podemos preguntarnos, ¿cómo podría yo decir lo que estoy diciendo? Si te niegas, todo saldrá mal, porque es una violación de las leyes fundamentales que Dios nos ha dejado para vivir. Los mandamientos son vida. Los mandamientos que Dios nos ha dejado son vida. Y si queremos pruebas de lo que significa fallar en el cumplimiento de estos mandamientos, pues solo hay que ver las redes, solo hay que ver las noticias. Esas son la prueba fundamental de lo que estamos sufriendo en nuestra sociedad. La epidemia de delincuencia, de revueltas y de rebeliones, es porque hay una generación que se ha perdido, que no se le ha enseñado y que piensa que no necesita obedecer. En primer lugar, a Dios. No hay nada importante conectado con la obediencia en estos tiempos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que esta es la cosa suprema, que es la cosa justa. Obedecer concuerda con la realidad. Obedecer parará, terminará con la violencia, con el abuso.
cuando lo hacemos de la manera apropiada que Dios nos dice. El apóstol sigue diciendo, y ahora viene nuestra segunda palabra, honra, versos 2 y 3. Después de decirle a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, Él recuerda el mandamiento y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay una historia que me gusta contar sobre este testimonio de honrar a los padres. Perdón, Señor, se me olvidó el nombre de este autor, el que escribió En busca de sentido. ¿Alguien? Víctor Frank, gracias. Víctor Frank en su historia de vida tiene un testimonio tremendo de lo que significa honrar a Dios. Él ya era un médico y psiquiatra famoso en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y había comenzado la persecución. Él es de ascendencia judía y había sido perseguido y perseguían a su familia. Entonces a él le propusieron algunos médicos y famosos en Estados Unidos que lo sacaban y que lo llevaban para Estados Unidos y también que lo llevaban a Inglaterra, pero que lo llevaban solo. Y él era un hombre casado y tenía su familia, tenía a sus padres. Sigmund Freud ya estaba en Inglaterra en ese momento y Sigmund Freud le dijo, ven, aquí la estoy pasando bien. Y Víctor Frank cuenta que él salió a orar y salió a caminar, él tenía sus raíces judías. Las sinagogas habían sido destruidas por los nazis y él entró en una de las sinagogas y quedaba cerca de su casa y caminó entre los escombros. Y ustedes saben que el pueblo judío coloca en tablillas los mandamientos y los pegan pues en sus casas y los pegan en la sinagoga. Entonces él entró a la sinagoga y caminó y entre los escombros encontró la tablilla que decía, honra a tu padre y a tu madre y vivirás largos años. Y él dice, esa fue mi respuesta. Él no se fue llevado a los campos de concentración, estuvo en el más terrible que todos conocemos, Auschwitz. Su esposa murió en estos crematorios, sus padres murieron en estos crematorios, pero Dios lo guardó. Lo guardó para servir precisamente en esos mismos campos de concentración. Cuando la guerra terminó, él todavía estaba en uno de los campos de concentración y los nazis estaban huyendo. Y un amigo de él le dijo que se subieran a un camión para poder salir. Y él dijo, no. Dios puso un propósito en mí y es servir. Entonces se quedó todavía en el campo de concentración ayudando a todos los que estaban ahí. Y cuando el camión iba saliendo, un kilómetro más adelante, el camión explotó. Entonces su amigo murió. Años después de que terminó la guerra y ya él murió como en el 2009 tal vez, estando en un aeropuerto en Brasil, en la zona VIP, él vio que alguien estaba molestando por entrar y no lo querían dejar entrar. Entonces él preguntó qué es lo que pasa. Dijo, es que esa señora dice que quiere hablar contigo. Él le había dicho a este amigo que murió en el camión, le había dicho, si tú sobrevives a la guerra, te pido que busques a mi esposa y le digas que ella fue lo mejor que me pasó en mi vida. Bueno, estando él en el aeropuerto, esta mujer entró y le dijo, mira, es que yo soy fulana de tal, yo estuve con tu esposa en el campo de concentración y antes de que ella muriera, ella me dijo que si yo sobrevivía, que te buscara y te dijera que tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida. Yo leí ese libro hace muchos años y me ha ayudado a mirar cómo Dios cumple sus promesas y son una realidad cuando hacemos las cosas para Dios, cuando honramos a quien debe ser honrado.
Ahora, quiero hablar de ese obedecer. Ese obedecer no debe ser con frialdad, porque uno puede hacer algo correcto, pero con una mala actitud, ¿cierto? Es posible dar obediencia con un cumplimiento engañoso, que parece como que es una buena disposición. Todos nos acordamos de una historia que tal vez aquí, recuerdo que el pastor Carlos la contó muchas veces, la historia de aquel niño cuya madre quería que el niño se sentara, pero él no se quería sentar. Finalmente la mamá lo agarra y lo sienta en la silla, y el niño se queda mirando desafiante a su mamá y le dice: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Ese no es el tipo de obediencia que quiere Dios de parte de nosotros como hijos. Porque así deshonramos a nuestros padres cuando hacemos las cosas simplemente porque sí. La desobediencia despersonaliza al Padre, porque trata al Padre como si fuera una cosa, como si fuera un obstáculo en su vida, no como una persona de la cual ha venido la vida. Pensamos en eso de nuestros padres. De Él ha venido nuestra vida. De Él ha venido también el amor. De Él ha venido preocupación y cuidado para nosotros. La promesa está conectada para que tengas larga vida sobre la tierra, lo que leímos en Éxodo. Eso significa que la obediencia no ha de ser solo una acción, sino una actitud de mi corazón. Requiere de un corazón alegre, no haciendo pucheros, ni con enojo o con sarcasmo. Todo ha de hacerse frente al Señor, porque Él conoce nuestro corazón. Él es quien lee nuestra mente interna y nuestra actitud. Si un hijo que ama al Señor Jesús está dispuesto a vivir la vida cristiana, ahí lo primero que va a hacer es una obediencia dispuesta para sus padres, pero una obediencia de alegría y de gozo con sus padres. Ahora me voy a adentrar en algo difícil. ¿Qué significa esa promesa? Eso suena como si fuera una mera superstición o algo que nos ha llegado como tradición del pasado. ¿Qué significa que tendremos larga vida sobre la tierra? Dios mira el corazón. Realmente quien conoce nuestra actitud y nuestra manera de vivir es Dios. Solamente Él sabe la verdad de nuestra obediencia sincera y honesta a nuestros padres. Pero la palabra de Dios no es superstición. La palabra de Dios nunca es superficial. Tiene una sustancia real para nuestras vidas. Simplemente significa que la alegre obediencia, que la obediencia dispuesta, que la obediencia honesta es una bendición a los hijos que obedecen, pero que la obediencia hosca, rebelde, reacia, te hiere y puede cortar hasta tu vida. No significa morir físicamente, sino vivir desgraciadamente. No es lo mismo vivir con alegría, no es lo mismo vivir con obediencia, no es lo mismo vivir en honra que vivir en amargura, ¿o sí? La obediencia hosca es realmente resentimiento y amargura. Y no hay nada más destructivo para el corazón humano que el resentimiento o la amargura. ¿Saben? Porque no hiere a la persona en contra de la cual eres amargo, te hiere a ti, te rompe por dentro y te causa dolencias físicas. Miren esto, aquí tenemos médicos y psicólogos y creo que ellos están de acuerdo, espero que sí.
La razón por la que estamos sufriendo ciertas enfermedades y epidemias físicas y revueltas están conectadas con cómo está nuestro corazón. Un corazón amargo, un corazón lleno de resentimiento, produce dolores de estómago. No, doctora. Dolores de espalda, dolores de cabeza, cefalea, insomnio. Algunos han manifestado que también para sobre todo los adolescentes se les daña el cutis, el acné en algunos casos. Esas son pruebas de la amargura y el resentimiento de nuestro corazón. Mi psicólogo también puede decir que sí o no. La razón por la que estamos sufriendo esta tremenda epidemia de delincuencia también es a raíz de cómo vivimos en nuestro corazón. Un corazón amargo y resentido puede tener úlceras y pérdida de apetito, dificultad en la digestión, le perjudica el uso de la mente, causa reacciones alérgicas. Piensen si tiene alguno de esos síntomas. Ojalá no tenga que ver con la desobediencia. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios promete que el honor al padre y a la madre, de hecho, alargará la vida. Y ciertamente hará que la vida que vivimos sea más agradable. Y debe ser más agradable vivir una vida sin resentimientos y sin amarguras. Así que lo que está resaltando el apóstol es un problema real. Muchos de los problemas emocionales de la adolescencia y los problemas físicos vienen de una actitud de rebelión hacia el Padre. Muchos, no todos. Podemos mirar a nuestra multitud de hoy en la violencia de las masas. Lo que pasa en la violencia de las masas es corazones llenos de rebelión que están cerrados a cualquier posibilidad de aprender algo porque se han encerrado en su amargura y en su resentimiento emocional. Es importante entonces que los hijos, especialmente los hijos creyentes cristianos, entiendan cuán necesario es que obedezcan voluntaria y alegremente a sus padres. El mejor ejemplo que nosotros hemos tenido de honra a su Padre es Jesús. En todo y por todo, hasta la muerte, honró a su Padre. Finalmente, el verso 4 dice: y ustedes padres, ahora viene la parte para los padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Quiero que entendamos que no se trata, cuando habla de padres, no se trata exclusivamente de los padres. Por supuesto que el énfasis está hecho para los padres, ya que esa es su responsabilidad, ¿o no? Las madres pueden imponer reglas, pero la tarea del padre es hacerlas cumplir y ver que sus hijos se crían apropiadamente. No hay nada más ofensivo para el espíritu del cristiano que la actitud adoptada por muchos padres, papás. Mi trabajo es ganar dinero, mi trabajo es llevar el alimento, el trabajo de la mamá es criar a los hijos. Ese no es el concepto en la palabra de Dios, ese no es el concepto de la Biblia. La responsabilidad final, hermanos, de lo que se convierte un hogar recae sobre el padre, sobre el papá. Así que la palabra se dirige al padre: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
La palabra que dice no provoquen a ira no es como la palabra común de que se enojan, porque los hijos igualmente se van a enojar, aunque se les diga algo bueno, aunque se les esté disciplinando bien, se van a enojar. Pero lo que significa en realidad esa palabra, no provoquen a ira a sus hijos, es no los lleven hasta el punto donde pierdan completamente el control y se rebelen en contra de la autoridad. Sabiduría e inteligencia y discernimiento espiritual, esa es la palabra para los padres. No provoquen a ira a vuestros hijos hasta el punto donde pierdan completamente el control y se rebelen en contra de la autoridad. Ahora, ¿qué causa esto? Hay dos cosas que causan la rebelión en los hijos, que provocan que un niño finalmente se rebele contra sus padres. La primera es la indulgencia, o lo que llamamos ser permisivos. Y la segunda, lo contrario, el otro, la crueldad. La indulgencia y la crueldad. Esas son las cosas negativas que hace que los padres hagan rebeldes a sus hijos. Por eso en el mismo texto, él dice, para corregir la permisividad y la crueldad, ¿qué dice? Críenlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Para acabar con la indulgencia y para acabar con la crueldad. Y en estos tiempos, en la mayoría de los casos, es la indulgencia. Hemos permitido que nuestros hijos, que nuestros niños nos reclamen cualquier cosa, porque hay un pensamiento en el padre que nuestros hijos no deben sufrir lo que nosotros sufrimos, que no deben pasar por las necesidades que nosotros pasamos. Así que esa falta de disciplina va a producir un niño inseguro, triste y egocéntrico, o lo que llamamos hoy en día un niño mimado, uno que crece esperando que todo siempre sea de la forma que él quiere y quien pisotea los sentimientos de todo el mundo. Esto es producido por nosotros, por un espíritu de indulgencia por parte de los padres que permiten que sus hijos tomen decisiones que ningún niño es capaz de tomar. Por eso, cuidado que debemos de tener con la ideología de género, lo que quieren hacer con nuestros hijos. Los padres deben aprender que necesitan tomar las decisiones por el niño durante bastante tiempo en su vida y solo darle cierta libertad hasta que pueda tomar decisiones por sí mismo, pero esas decisiones que no le hagan daño, esas decisiones que no sean trágicas para su vida. Es una necesidad imperativa que los hijos encuentren disciplina, porque la disciplina bíblica es la marca del amor. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos que ningún padre tuvo un hijo al que no castigara, porque lo amaba. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él es nuestro Padre, es un signo de amor que se nos discipline. El otro extremo que provoca un hijo la rebeldía es la crueldad. Cuando entonces lo tratamos severamente y de manera exigente. Tengo la historia también de una familia, de un padre que había estado en las fuerzas militares y trataba a su familia como si fueran soldados. Entonces él reunía cada mañana a su esposa y a sus hijos y los ponía en fila y les daba órdenes para el día. Un día, cuando los tenía todos en fila, les dijo: ¿ahora hay alguna pregunta? Y el niño más pequeño levantó la mano. Y el padre le dijo: ¿qué quieres? Y el niño le dijo: ¿cómo puedo salirme de este grupo? Es una historia real. ¿Cómo puedo salirme de este grupo? Pero eso es lo que el joven, el adolescente, hará más tarde cuando llegue a la madurez, cuando ha sido tratado de esta manera en su casa.
no querrá obedecer nada, ni a las autoridades las tendrá en cuenta, porque fue tratado con violencia, con exigencia extrema. Bueno, pero lo bueno es que lo opuesto a eso es lo que dice el apóstol: la disciplina y la instrucción en el Señor. La palabra para instrucción es poner en mente al Señor, es que nosotros como padres tengamos en mente a Dios de la manera como debemos educar a nuestros hijos y colocar esa disciplina también en la mente de nuestros hijos. Entonces la disciplina física será reemplazada por la exhortación, por el razonamiento, ayudando a que un niño vea detrás de las restricciones, detrás de la disciplina, que hay preocupación y amor por parte de sus padres. Quiero ir terminando con estas preguntas a manera de aplicación. ¿Cómo podemos convencer a nuestros hijos de que las cosas materiales no son las cosas más importantes en la vida? Si solo nos ven ahorrando dinero para comprar una nueva casa, un nuevo automóvil o una nueva televisión, y nunca nos ven ahorrando para ayudar a la extensión de la obra del Señor o invirtiendo en alguna cosa en nombre del Señor. ¿Cómo podemos jamás esperar que piensen que el Señor puede ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, si en cada crisis que tenemos en nuestro hogar nos encuentran reaccionando con amargura, con resentimiento o con severidad, aún hacia ellos que no son culpables de lo que estamos viviendo? Si no nos ven glorificando el nombre del Señor y teniendo nuestra esperanza en Dios, ¿cómo podemos enseñarles que hay una mejor forma de manejar las cosas que la fuerza, que el amor es más poderoso que la enemistad, si nosotros no lo practicamos en casa o fuera de ella? Y finalmente, no estamos aquí para guardarlos de cometer errores, no es cierto. Estamos aquí para ayudarles a cometer errores tempranamente, para que puedan aprender de ellos mientras que todavía las consecuencias no sean serias. Si evitamos que cometan errores hasta que lleguen a la adolescencia, entonces los cometerán errores más adelante que los van a arruinar. El trabajo del padre de no provocar a ir a sus hijos es ayudar a sus hijos a tener una oportunidad para cometer errores y poder así aprender. Como dijo Liliana ahora, este padre le permite cometer errores y equivocarse, pero saber que puede volver a su padre. Es proveerles un consejo en un escenario informal. Es construir una relación que haga aceptable nuestro consejo. Si tú no pasas tiempo con tus hijos, si tú no compartes tiempo con tus hijos, ¿cómo vas a venir a darles consejos? Establece límites. Miren esto: no tienes derecho a disciplinar a menos que les hayas dedicado tiempo e interés. Sobre todo los padres que trabajan, están lejos de su casa. Piensa en esto. No tienes derecho a disciplinar a tus hijos si tú no tienes tiempo e interés con ellos. No estás solamente para eso. Y eso provoca ira a nuestros hijos. Deje que cometan algunos errores. Deje que vean cuáles son los resultados. Y rodéales con oración, confiando en que el Espíritu de Dios hará lo mismo que hizo para ti. Mantén siempre la comunicación abierta con sus hijos para que puedan crecer con honor, un honor para Jesucristo y un honor para sus hijos. Estemos con nuestros hijos para que ellos miren algo que se ha perdido hoy, que ellos puedan ver la belleza y la gloria de la feminidad y la frescura, la fuerza y la vitalidad de la masculinidad verdadera.
que solo podemos encontrar en Cristo, para que puedan ser los hombres y mujeres como Dios planeó que fueran. El mandamiento tiene mucha validez. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Que Dios nos ayude a hacerlo a la luz de la verdad. Cristo es nuestro máximo ejemplo. El Hijo que honró a su Padre desde su nacimiento y hasta su muerte, hablando de su parte humana, pero que ha honrado al Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Si estamos en Él, podremos ser los padres que Dios quiere que seamos. Oremos. Padre amado, en esta mañana, gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Gracias por ser el Padre que eres, el Padre que nos disciplina porque nos ama, el Padre que se mantiene a nuestro lado a pesar de nuestros pecados y nuestros errores, el Padre que siempre está presente para comunicarse con nosotros, Padre que no es solamente nuestro proveedor, sino nuestro sanador. Gracias, Señor, ayúdanos, necesitamos de ti para poder entender la magnitud del mandamiento de honrar a nuestros padres en esta tierra, Señor. Ayúdanos como padres a honrarte a ti primeramente y que nuestros hijos vean el ejemplo, que te seguimos, que te obedecemos, que hacemos tu voluntad, que aun a pesar de las circunstancias difíciles que a veces tenemos, sabemos a dónde acudir, a nuestro Padre, y que ellos, nuestros hijos, sepan lo mismo, que no importa lo que estén viviendo, las situaciones difíciles por las que pasen, aún cuando se equivocan, cuando pecan, cuando nos deshonran, tengan la libertad de venir a nosotros, porque nos han visto que cuando nosotros hemos pecado, que te hemos ofendido, pedimos perdón y venimos delante de tu presencia. Oh bendito Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, porque bien nos ha dado testimonio de cómo honrar a un Padre. Por favor, ayúdanos a escuchar sus palabras, ayúdanos a profundizar en su vida en esta tierra como hombre y cómo te honró hasta el último momento. Por favor, Señor, que podamos entregar nuestra vida como padres y madres, entreguemos nuestra vida a ti, Señor, y tú nos ilumines y nos muestres y nos lleves para poder levantar a nuestros hijos en honra, hijos que honren tu nombre, que te glorifiquen, Señor. Danos la libertad para pedirles perdón porque nos hemos equivocado, porque los hemos ofendido, porque los hemos herido, para pedirles perdón porque no les hemos mostrado al Cristo del que hablamos muchas veces, Señor. Por favor, perdónanos, que ciertamente hemos hecho eso, Señor. Ellos no han visto en nosotros el Cristo del que hablamos, el Cristo de la Biblia, el Cristo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo inmaculado que está sentado a tu diestra, el Cristo que murió en la cruz por amor a nosotros, por obediencia a su Padre Celestial. En esta mañana, Señor, yo te ruego que bendigas la vida de la iglesia, que bendigas a los padres y madres, Señor, que nos vayamos hoy con algo en nuestro corazón, Señor, buscar tu rostro con denuedo, encontrarnos contigo, que, como decía alguien ahora, se sentía incapaz de ser padre, de saber qué hacer, pero en ti encontró el ejemplo y el camino para hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.